Es una buena reunión con el propósito de mejorar los contenidos de la reforma, no de detenerla, no de limitarla o de achicarla, sino de eliminarle incluso algunos, como yo se lo expresé, contradicciones de mandato. Pues las contradicciones de mandato que representan las opiniones tanto de ST como de Hacienda, tanto en el proceso de concesionamiento como de contraprestaciones. No vinculantes, ¿verdad? Sean vinculantes o no sean vinculantes, tengan plazo o no, ninguna de las dos es correcta. Ninguna de las dos es... ¿Aceptó que se pueden quitar? Sí, está dispuesto Por supuesto que aceptó que... A ver, son muy tenues los argumentos del secretario de Comunicaciones en su propia opinión, ¿no? Porque lo vincula con una investigación sobre idoneidad de capital para inversión. La ley orgánica de la Administración Pública Federal no concede al secretario de Comunicaciones facultades de inteligencia política, ni de seguridad nacional, ni de investigación financiera. Estas son facultades de otros sectores. Yo he señalado con toda claridad que estoy a favor del órgano constitucional autónomo. Hay una bancada que yo veo mucho más a favor del modelo de un órgano plenamente constitucional autónomo y que lo que está en medio de esta autonomía pues es una pregunta fundamental que tenemos que hacerle a quienes piden que el órgano siga siendo un desconcentrado y un descentralizado. ¿Quién debe dar las concesiones de radio, de televisión y de telecomunicaciones en el país? ¿Debe seguir siendo el presidente de la República? La pregunta es, ¿en serio eso es lo que quieren algunos senadores? ¿Mantener esa discrecionalidad política con el que se realizó y se generó esta hiperconcentración de medios de comunicación en unas cuantas manos? ¿Esta facultad omnipotente del presidente para decir quién es radiodifusor y quién no lo es? ¿Quién es operador de una red de telecomunicaciones y quién no? Esta, que es el asunto fundamental también de esta reforma, que está en el centro de la reforma, es un logro histórico del PAN y es un logro histórico de la democracia mexicana, quitarle esa facultad al presidente de la República. Y para quitarle esa facultad no podía haber otra manera más que crear un órgano plenamente constitucional y una reforma al 27. Lo otro es un absurdo, postular que la siga dando Peña Nieto. Pues si esa fue la principal discusión en el pacto, en torno de esta figura es donde se generó la mayor tensión de las posiciones. Por eso señalo que vamos a defender con toda claridad y contundencia el modelo de reforma que propone un órgano constitucional plenamente autónomo, con las facultades de competencia, de vigilancia, de supervisión. Pero sí les hemos dicho al secretario con toda confianza y respeto que también tienen que modificar estos chipotes y estas contradicciones de mandato que trae la reforma. Hablamos de autonomía constitucional y le mantenemos al Ejecutivo la definición del uso óptimo de las bandas de los 700 MHz y de 2.5 GHz, incluso hasta para que haga un plan nacional de espectro y para que determine una reorganización del espectro en materia de reducción sonora, tanto de radio como de televisión, y además se le entrega espectro muy importante para administrar una red compartida de venta al mayoreo con capacidad de 90 MHz. Bueno, estas son contradicciones de mandato. Estas cosas no pueden quedar así, tienen que ser corregidas. Pero también le he advertido al secretario Ruiz Esparza, y se las he enumerado, las correcciones necesarias a lo que hicieron los diputados. Con todo el respeto a la Cámara de Diputados, yo estoy seguro que muchos de los diputados no saben lo que aprobaron en la noche del 22 de marzo. ¿Cuáles son sus errores? Por eso hemos calmoso. Miren, hay varias redacciones, primero tramposas, que deben ser corregidas. Todas las contraprestaciones en materia de multiprogramación y servicios adicionales se van de nuevo a facultad potestativa. Debe ser un imperativo. Las contraprestaciones deben ser obligatorias. Han vuelto con su estrategia las televisoras. Quieren que las contraprestaciones no les sean cobradas, ¿no? Entonces han introducido un en su caso.
me parece lamentable. Han modificado el sentido de la regla de propiedad cruzada de medios de comunicación. Por dos elementos fundamentales, lo quiero decir con toda claridad. Y digo, no se vale autoengaños en quienes por apoyar la reforma estamos guardando o están guardando silencio en temas fundamentales. La regla de propiedad cruzada de medios es uno de los 3 puntos fundamentales del Pacto por México. En el compromiso 45 hay 5 elementos en ese compromiso muy trascendentes. Dice 2 nuevas cadenas de televisión, mejores prácticas internacionales, decíamos carrier Mosoffer gratuitos, pero la noche del 2 de diciembre en la madrugada se cambió el Mosoffer y se puso a precios competitivos. Se embatió uno de los primeros objetivos. Antes de firmarse el pacto ya estaba caído uno de los grandes temas. El cuarto tema era límites a la concentración y el quinto tema era reglas a la propiedad cruzada de medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha sucedido con la nueva redacción? Insisto, uno de los objetivos fundamentales. Por un lado, se ha eliminado la posibilidad de limitar la relación entre medios impresos y medios de comunicación electrónica, con la falacia de que el IFETEL no puede regular medios impresos. Pues nadie está pidiendo que regule medios impresos. El IFETEL no puede decir que exista o no exista un periódico. Lo que sí debe decir es que a quien tenga periódico solo puede tener tanta radio, tanta televisión y tanto cable o tanto satélite. Porque en una plaza nadie puede tener 5 plataformas de transmisión de contenidos. Pues esto es uno de los ejes esenciales de la reforma. Han separado medios impresos de medios electrónicos, los han sacado. Es un absurdo decir incluso que medios impresos los va a regular COFECO. Pues eso no lo regula COFECO. La regla de propiedad cruzada existe para la relación entre medios impresos y plataformas de transmisión de contenido. Pero lo que me parece todavía mucho más delicado, donde está el veneno de esta redacción, le han incorporado el que controle varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado y sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones. El que controle. Yo le puedo asegurar que Televisa nos demuestra que no controla el cable que maneja, porque lo ha hecho a través de una figura que son las obligaciones financieras convertibles, frente a las que Eduardo Pérez Mota se hizo de la vista gorda. No compró cable, pero los tiene agarrados. ¿Por qué? Porque estas obligaciones financieras convertibles de determinado momento las va a convertir en acciones. Pues ese es el mecanismo financiero. Entonces, es una trampa. Esto tiene que ser enmendado, porque es una burla. A ver, yo señalo que es una burla al propio presidente de la República. Y es una burla al propio pacto y a los dirigentes de los partidos. Andan diciendo por todos lados que ahí vienen las reglas de propiedad cruzada, que eliminen del discurso esta parte si queda así la reforma. Pero además hay redacciones en los diputados que yo no puedo creer cómo se le hayan ido estas cosas pues a gente muy preparada, a diputados que tienen mucho tiempo en este sector. Miren, se ha impuesto una regla de retransmisión satelital a señales que cubran solo el 50% del territorio nacional. Pues COFECO ya tiene una resolución en relación a un litigio Televisa-Dich con un porcentaje del 30%. Pero además han tenido mucho cuidado en dejar una redacción ambigua, que sea, dice, cobertura del 50% del territorio nacional. Y las 2 nuevas cadenas nacionales, ¿qué va a pasar? Y entonces nos dicen, no, es que van a ser agrupadas en cadenas nacionales. ¿Y cómo vamos a demostrar que cubren al territorio nacional? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues es en términos del título de concesión que le autoriza. Pero han dejado redacciones ambiguas para propósitos ulteriores. Muchos de estos cambios que se produjeron en Cámara de Diputados, lo digo con toda claridad, fueron con un doble propósito.
beneficiar a un concesionario que es Televisa, aumentando el desequilibrio entre radiodifusión y telecomunicaciones, y acotar la supuesta independencia del órgano frente al Ejecutivo. Son inadmisibles. En ese sentido, eso que llaman mejorías. La bancada del PAN está dispuesta a hacer esas correcciones. Vamos a ir a esa discusión. En esta comparecencia, ¿cómo sentiste? Yo se las acabo de plantear al secretario Ruiz Esparza. ¿Él está dispuesto a ceder? Él dice que por supuesto que, pues claro, pues si está en la soberanía del Congreso, no es que nos autorice o no. A lo que voy es que se sorprendió, ya se estaba enteradísimo. No, yo creo que sí, por lo menos algunas de las interpretaciones que le hemos explicado no las tenía claras. Pero que Peralta y el consejero jurídico las tienen claras desde hace rato, ¿no? ¿Por qué esta protección a Televisa se aprobó desde el gobierno federal? Porque esta protección a Televisa o este desequilibrio de la reforma se ha venido fraguando desde la construcción misma de la iniciativa, por distintos actores, porque las televisoras son transversales en los partidos, en los poderes, en el gobierno, porque tienen muchos representantes, ¿no? Pues porque esa es la verdad. Entonces hemos estado haciendo una reforma a contrapelo de los goles y de las bolas rápidas y de las dobladas prematuras que se dio el pacto. El gran error en el desequilibrio de la reforma es la doblada que se dieron en la madrugada del 2 de diciembre a la 1:30 de la mañana los negociadores. Cuando ya de entrada se doblaron en el Moss Offer. ¿Líderes de los partidos? Claro, y los miembros del Consejo Rector. Y entonces desde ahí ya no pudieron subir la gratuidad. Nunca pudieron subir el Moss Offer y el Moss Carry gratuitos. Porque Televisa no le permitió a Peña esta medida fundamental. Le permitió otras. Pero esta medida del Moss Offer y Moss Carry absolutamente gratuitos, Televisa no se la permitió. ¿Qué le comentó el secretario cuando Que van a ser muy receptivos a nuestros puntos de vista. Que van a tomar nota y que lo van a discutir. Así me comentó. ¿Está de acuerdo él? Pues nada, no me dijo si está de acuerdo o no está de acuerdo, dijo que los van a tomar con mucho interés. Pero sí le pedí que llevara el mensaje al presidente, ya incluso les pedí que se sacudieran, tanto él como Videgaray, estas opiniones extraordinarias que no tienen sustento técnico alguno. ¿Por qué es tan grave la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda? Porque el secretario de Hacienda se constituye, en términos reales, en un veto de bolsillo en el proceso de concesionamiento. Lo puede parar, porque no fija la contraprestación, lo puede encarecer o lo puede abaratar, y está en su discreción hacerlo. Entonces esta es una facultad muy importante. Es una inadmisible ventaja competitiva para un actor político en un ámbito estratégico de la disputa electoral como son los medios de comunicación. Entonces el secretario de Hacienda va a decir, mira, fue baratita, me la debes a mí. ¿La licitación 21? Hay dos hechos muy concretos que podemos señalar de la gravedad de esta facultad. No estamos hablando sobre supuestos, no estamos hablando sobre etéreos. Es muy importante, Claudia, usted lo sabe. ¿Por qué? Claudia Guerrero de la Reforma, para efectos de la televisión que nos sigue. Para que salgamos en Televisa una vez por al año. Bueno, entonces, está el tema. La ganga. La licitación 21. ¿Dónde estuvo la licitación 21? ¿Dónde estuvo el enjuague de la ganga? Estuvo en dos cosas. En la forma en que Pérez Mota canalizó la banda, en que ordenó segmentar los bloques. Ese fue el primer veneno de la licitación 21, y el segundo fue el precio de referencia de Hacienda. Se engulleron por 180 millones de pesos 30 megahertz. ¿O qué? ¿Ya se nos olvidó eso? Ya se nos olvidó que por 180 millones de pesos se llevó Nextel y en su fusión con Televisa 30 megahertz. Pero lo más grave, ahí está la 2.5. Durante mucho tiempo le detuvieron el litigio a MBS por no fijar una contraprestación. Y después de 5 años se la fijaron, carísima, acto seguido se la rescataron. Esa es la gravedad de ese parrafito que dicen que no tiene mala intención.
Pero aquí es obligatorio, en este caso, según esto, siendo un poco de abogado del diablo, ellos dirían, ¿el IFETEL puede o no tomar en cuenta el precio de referencia de la Secretaría de Hacienda? Es que No dice que no es obligatorio. La que no es vinculatoria la decisión. No, la que no es vinculatoria y la que tiene plazo es la de SCT. No, esta está abiertita con toda la mano. O sea que Videgaray entregaría las concesiones. A ver, en realidad, no las entregaría. Las puede retrasar, las puede encarecer, las puede abaratar. A ver, ¿qué he señalado de este hecho? Lo digo con todo respeto. No prestigia al pacto político, al pacto por México, que uno de sus integrantes, el que llevó la voz cantante por parte del gobierno en esta reforma, no plantee en la mesa del pacto y dentro de la iniciativa una facultad que después se va a dar en lo oscurito en la Cámara de Diputados. Es muy delicado, porque es una deslealtad al presidente de la República y a los dirigentes de los partidos. O la pregunta, formulémosla en el sentido, ¿sabían los presidentes de los partidos y el presidente de la República que el secretario de Hacienda se iba a dar una facultad en la madrugada del 22 de marzo en la Cámara de Diputados para tener este proceso en sus manos? Videgaray no puede cargar con este absurdo político. No debe permitir que se produzca esta interpretación. Y ayer el vicecoordinador del PAN decía que lo que más pesa en la bancada del PAN es retirarle la autonomía constitucional. Yo creo que esa es una declaración de Pancho personal. Yo creo que representa el punto de vista, sí, de algunos senadores, entre ellos la de él, pero estoy absolutamente seguro y creo, bueno, voy a decirlo así, creo que no es el punto mayoritario o la opinión mayoritaria del grupo parlamentario, y menos del PAN. En el PAN, por el contrario, históricamente, hemos luchado por la autonomía del órgano en materia de medios de comunicación y telecomunicaciones. Yo los convocaría a leer varias de nuestras plataformas legislativas y de gobierno para que sepan que la lucha para quitarle al presidente de la República la facultad de otorgar las concesiones de radio y televisión es fundamentalmente del PAN. Incluso cuando el PAN era gobierno. Así se lo digo. Yo pues no me siento representado por esa declaración, pero por supuesto que suscribo el derecho que Domínguez tiene de opinar sobre la autonomía. Lo que sí hay que decir con toda claridad en este debate es qué representaría la propuesta de Lozano en materia de la reforma y qué representaría la propuesta del PAN. Y lo voy a decir. La propuesta de Lozano, en el fondo, propone que Peña siga entregando las concesiones de radio, televisión y telecomunicación. La propuesta nuestra en el pacto es que sea un órgano constitucional autónomo, con carácter técnico y no criterios políticos, el que entregue las concesiones de radio y televisión. Eso está en el fondo de ambas posiciones y de ambas posturas. Si las vamos a estar discutiendo públicamente, pues yo respondo ahora. Gracias. Muchas gracias, senador.